Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana continuamos con el estudio del libro de los Salmos y repasamos los últimos tres. Recordamos en resumen lo siguiente. El Salmo 51 es la plegaria definitiva del arrepentido. El Salmo 52 es un llamado de atención a la forma en que utilizamos nuestra lengua. El Salmo 53 es un instructivo acerca de la maldad del hombre sin Dios. Y el Salmo 54 que vamos a leer en esta oportunidad tiene como título en nuestras Biblias Plegaria pidiendo protección contra los enemigos al músico principal en Nejinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí, Selah. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré a tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto las ruinas de mis enemigos. En referencia al trasfondo histórico del Salmo 54, Matthew Henry comentó lo siguiente: la llave de este salmo cuelga de la puerta misma, pues el título nos dice la ocasión en que fue redactado, cuando los habitantes de Sí, los cifeos, tal como se menciona en el título, de la tribu de Judá, traicionaron a David ante Saúl. Le informaron al rey del paradero de David y le dieron la oportunidad de echarle mano, de apresarle, por supuesto, posteriormente de llevarlo a la muerte. Y esto no ocurrió una vez, sino que ocurrió dos veces. Los cifeos traicionaron a David dos veces. En 1 Samuel 23:19 y en 1 Samuel 26:1 están registrados los textos de estas dos situaciones similares. Y quedaron a la vez registrados para perpetua infamia de ellos. La traición de los cifeos genera gran angustia en David. Pero esta circunstancia se transforma simplemente en el medio y la razón para que él busque en el Señor su ayuda y consuelo. Este salmo, como tantos otros escritos por David, nace de un momento de angustia en que tiene que afrontar situaciones difíciles y que lo desbordan desde todos los ángulos y posibilidades. Delante de ello hace las afirmaciones que he reflejado en el título que encabeza este texto: su confianza en Dios y en aquellos que, en las situaciones difíciles, están sosteniendo su vida. Es decir, el estudio de esta mañana, o mejor dicho, la meditación de esta mañana, tiene como título para nosotros las primeras palabras del versículo 4. Dios es el que me ayuda. Vamos a tener en cuenta tres breves reflexiones en cuanto a este salmo. Tres puntos pequeños que nos ayudarán a grabarlo, tenerlo en cuenta, recordarlo y aplicarlo. Punto número 1. David comienza expresando un pedido específico a Dios. Versículos 1, 2 y 3 que terminan con aquella expresión Selah, que es la pausa necesaria de meditación antes de continuar. También es cierto que David utiliza cuatro verbos dirigidos, cuatro peticiones dirigidas hacia Dios. ¿Cuánto es lo mucho que se le puede pedir a Dios? Bueno, esa medida no la podemos poner nosotros y jamás podremos decir cuánto es poco y cuánto es mucho. Lo importante es dirigirnos a Dios en todo momento y en toda situación. En apenas 2 versículos, David le pide a Dios: sálvame, defiéndeme,
oye, escucha. David invoca el nombre y el poder del Señor como elemento de liberación y defensa. La razón que motivaba su clamor era que extraños o orgullosos estaban oponiéndosele y ellos no han puesto a Dios delante de sí. Y esta es la gran diferencia que marca David entre él y los demás. Él sabe que está siendo perseguido, él sabe que está siendo traicionado, pero también sabe que la diferencia entre él y aquellos que quieren el mal para su vida es nada más y nada menos que la presencia de Dios. En él, en forma efectiva, en los demás, totalmente ausente. Esto implica que estos hombres no tenían en cuenta que Dios castiga la maldad y la violencia, y que voluntariamente evitaban considerar la justicia de Dios. David, cuyo atrevimiento es bien conocido en otras cosas, no se atreve siquiera a levantar sus manos ni aun contra los enemigos de Dios, hasta que primero las haya elevado en humilde súplica al Señor pidiendo ayuda. Es verdad, David podía haber ido en ese exacto momento en contra de los cifeos, ir en contra de estas personas, ejecutar su propia justicia y llevar adelante el castigo que ellos merecían. Pero antes de hacer todo eso, simplemente dobla sus rodillas y levanta sus manos en un pedido específico a este Dios que lo acompaña. Y este Dios que lo acompaña era el mismo que lo había salvado desde niño, era el mismo que lo había defendido desde joven, era el mismo que había respondido, escuchado y respondido su oración, era el mismo que había escuchado atentamente las razones de su boca. Por lo tanto, los primeros 3 versículos son muy pertinentes aún para este tiempo. Como cristianos, seguramente que nos veremos en situaciones donde habrá acusaciones sin sentido, engañosas, mentirosas acerca de nuestra persona y de nuestra fe. Y qué bien que queda para cada uno de nosotros considerar lo que hizo David en primer lugar. Expresa un pedido específico a Dios. No es ninguna vergüenza detenerse, doblar las rodillas y expresar esto que David expresa. Pedirle salvación a Dios, pedirle defensa a Dios, pedirle a Dios que incline su oído, pedirle a Dios que esté atento a las razones de nuestra boca. Y esto hace en primer lugar, antes de que en cualquier momento se le cruce en su mente y en su corazón la posibilidad de hacer o llevar adelante cualquier tipo de acción que presuponga venganza o violencia por parte de él. Simplemente pone la situación en las manos de Dios. Y evidentemente este pensamiento era algo con lo cual él humanamente tenía que luchar. Por esa razón, al final del versículo 3 encontramos aquella pequeña palabra, pero que tantas veces utiliza, el Selah, el de la pausa, el de pensar antes de actuar. En segundo lugar, David manifiesta su perspectiva ante las circunstancias adversas. Los versículos 4 y 5 le ayuda a él a darse cuenta dónde está parado ante lo difícil que se le está poniendo a la vida. Él sabe que Dios es el que le ayuda y sabe que también es el Señor que está con aquellos que lo ayudan a él, y sabe también que es acción de Dios dar el pago justo a los enemigos. Posteriormente expresa una palabra muy fuerte: córtalos por tu verdad. Acá está diciendo en forma imprecatoria que Dios es el único que tiene poder y autoridad para cortar la vida, aun si fuera necesario, de aquellos que se oponen a Dios, a su causa, y a aquellos que están de parte de Dios. David sabía que a pesar de estar rodeado de enemigos, había uno a su lado, cuya ayuda era mejor y superior que cualquier ayuda que pudieran brindarles los hombres. Como dijera Charles Spurgeon, poco nos importan los desafíos del enemigo mientras tenemos la defensa de Dios. Por este motivo,
Sabía que podía descansar en Dios y dejar en sus manos la venganza por la injuria, pues ésta será verdaderamente justa y adecuada. He aquí Dios es el que me ayuda, expresa David. Por último, los últimos 2 versículos termina manifestando su perseverancia personal. David estaba tan seguro de su liberación que anticipada y espontáneamente ofrece sacrificios de alabanza al Señor. Un corazón lleno de gratitud y unos labios por los que rebosa al exterior dicha gratitud son los sacrificios que Dios acepta. Es interesante también notar que el salmista habla de su liberación como de una cosa hecha, algo que es efectivo, lo está viendo delante de sus ojos. Todavía no se llevó a cabo, todavía Dios no ha actuado, pero sabe que Dios actuará. Fue cuestión de tiempo, pero David pudo finalmente disfrutar de los beneficios de una vida libre de la persecución a la que le había sometido Saúl. Como hijos de Dios, solemos sufrir muchas adversidades, pero la fe genera la expectativa correcta y nos brinda la esperanza necesaria para enfrentar con firmeza los grandes desafíos de la vida. Una última frase simplemente para culminar en esta mañana. Recordemos, la adversidad y el mal nos acechan, pero la presencia de Dios nos rodea y contra eso nadie puede. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana y que el Salmo 54 sirva en esta oportunidad para recordar, como leemos en nuestro título, Dios es el que me ayuda. Que el Señor les bendiga.